Listo. Buenas tardes, estamos saludándoles ya en este nuevo programa de diálogos Viviendo la Ciudad. Tenemos como invitado a Marcos Salas Carrera, hijo primogénito de Jorge Salas Mancheno. Unos dirían el trovador de América. El trovador de América, el trovador de Quito, y digo de América porque Quito es Luz de América, ¿no es cierto? Así es. Y si es el trovador de Quito, entonces el trovador Efectivamente. de América. Alguien me podrá decir, no, el trovador de América es otro. Y sí, tienen razón también. Así es. Pero todos aquellos que han comentado y han puesto su espíritu, su alma para cantarla esta, nuestra capital de los ecuatorianos, ha sido... yo diría, una de las canciones, personalmente a mí me emociona, Mi Quito es un Edén de maravilla, y Jorge Salas Mancheno creó eso. Falleció, fue enterrado este domingo, y queremos rendirle un homenaje desde hoy, sentir a la familia Salas como está, darle también un abrazo solidario a nuestra colega periodista Carmen Santillán. El ejercicio del periodismo nos lleva a que las cosas que podrían asomar dolorosas, le saludamos al ingeniero Marcos Salas Carrera, tengan también este recuerdo del gran aporte, ¿no? No sé si en el estudio me pueden poner un poco de Mi Quito es un Edén de maravilla para comenzar este diálogo con el primogénito de Jorge Salas Mancheno. ¿No? Mientras ubican, Marco, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos, sabemos los momentos, pero también vemos que pasó a descansar Jorge Salas Efectivamente, Mancheno, ¿no? así es. Comencemos por una cosa, usted es el primer hijo y es producto no de Balcón Quiteño, pero sí de una canción que ayudó a juntar, ¿no es cierto?, a doña Aida Carrera con Jorge Salas. Coménteme, ¿qué sabe usted de cómo se conocieron entre los dos? ¿Cómo no? Pero primeramente quisiera agradecerle, gracias, don Francisco, por haberme invitado a este programa y estar rindiendo este culto, este homenaje a mi papá. Los sentimientos de este momento, como usted comprenderá, son encontrados de tristeza por la partida física, pero a la vez de alegría también por haber visto cuántas demostraciones de afecto, de cariño, de recuerdo hubieron en el velorio y en el traslado de mi papacito. Y como usted dice, sí, este Balcón Quiteño tiene una historia por allá, por el año 1946, 47, donde él ya afincado en la ciudad de Quito, ya estable económicamente, ya introducido en la vida artística, musical, conoce a mi mamacita que en ese año fue elegida reina del barrio de San Juan. Y como en esa época, pues, creo que habían 3 o 4 o 5 barrios. Finalmente ella fue elegida como la primera reina de Quito en aquel entonces. Mi papá, un hombre afectivo, cariñoso, fue el que evidentemente con sus serenatas, con su guitarra, conquistó el corazón de mi mamacita, no sin dificultades, claro, sí. porque mi abuelo paterno era un hombre muy firme y también muy cariñoso con mi madre. Y entonces, como todo padre, pues decía, bueno, ¿quién es este señor que viene a darle los serenos a mi hijita y pretende probablemente llevársela? Algo más. Pero al final de cuentas, pues esas canciones, ese don de papá de ser un hombre alegre, un hombre afectivo, de demostrar con palabras, con canciones, su cariño a esa mujer, a mi mamacita, me llevó a que fuera su esposa y con ella pues procreara los 5 hijos que felizmente vivimos hasta hoy. 5 hijos, ¿cuántos nietos? ¿Y ya hay bisnietos o a lo mejor tataranietos? ¿Sí? ¿Cómo no? Tataranietos no, pero somos 10 nietos, tuvo papá, y 6 bisnietos. Sí, y felizmente... en este grupo hay también gente que hace música, ¿Cómo no? Felizmente, eso le decía, en la mayoría de nosotros quedó un gen de papá. Todos nosotros les rasgamos un poquito la guitarra para eventos sociales, cantamos, pero hay quienes destacan efectivamente, y entre ellos el nieto
Héctor Enrique Montenegro Salas, que tiene una voz preciosa y que es precisamente quien nos deleitó con las dos canciones de papá. El día El día traslado, ¿no? del En traslado el velorio, y del previo velorio. antes al traslado Sí. Asimismo, tengo yo personalmente mi hija, Caterine Salas Nachova, que toca el piano, mi hijo Marco David Salas, que también toca el piano, y el bisnieto Juan Fernando Montenegro Salas, que es un prodigio de la guitarra. ¿Y está haciendo música profesionalmente o es un poco, digamos, la cultura musical, el gusto familiar? Más bien la cultura musical, más bien el seguir con el rastro artístico musical de papá. Y más bien lo hacemos en términos sociales, en términos de familia, en términos de amistades, pero no como un modus vivendi, digamos así, ¿no? Marco, hay dos condiciones que uno ve en Jorge Salas Mancheno. Primero, claro, su capacidad y conversar con unos amigos argentinos porque su papá cantó milongas. Así es. Tiene grabado algunas milongas. Así es. Decían, la construcción lingüística. El papá se estudió música, se preparó, se formó al oído y después fue más o menos puliendo. Coméntenos cómo es el Jorge Salas Mancheno que viene de la provincia de Chimborazo, de Quimia, y llega a Quito. Exactamente, así es. Entiendo que además hace un periplo antes de llegar a lo que sería su linda capital, ¿no? Así es. Su orfandad temprana de padre les obligó pues a los hijos a desplazarse, a buscar nuevas metas, nuevos objetivos y su primera salida fue hacia la costa, hacia la ciudad de Guayaquil. A Guayaquil. Y es donde de alguna manera sí entabla amistad con algunos músicos de la calle esencialmente al principio. Y es donde va fomentando sus ganas de la parte musical. Y entonces, luego de eso, él se traslada ya a la ciudad de Quito después de un buen tiempo de haber pasado en la costa. Y esa estadía por la costa parece que le marcó un poco en el ritmo y en la alegría de sus canciones, como es el costeño, claro, pues, ¿no es cierto? Allá, con más ritmo, con más ritmo, más alegría, más dinámica, más expresivo además, ¿sí? Y ya llega acá a Quito, pues, y comienza a enrolarse ya con una serie de maestros de la música de aquel entonces, Posito Ortiz, Marco Tulio Hidrobo, Homero Hidrobo, Joel Sánchez, el mexicano que integró Los Brillantes, y son prácticamente esos los maestros de papá. Él es un autodidacta en la música, él no sabía ni siquiera escribir nota, él simplemente todas sus canciones Marco, los hacía al oído. ¿Leyendo música o no? ¿O No, siempre al oído? No, siempre al oído, y ahí hay una cosa muy simpática que para mí pues resulta un poco más loable. Él tenía un par de amigos extraordinarios y coterráneos de él que formaron el grupo Los Barrieros, Gonzalo Carrasco y Rodrigo Barreno. Creo que vamos en unos momentos vamos a poder observar, porque hay estas fotografías que ustedes han tenido gentilmente nos colaborar con Los Barrieros, es posible que veamos las fotos, pero entonces formaron este trío. Claro. Eran dos hermanos más Jorge Salas Mancheno. Exactamente, ellos tenían una orquesta muy bonita, muy linda, y son los que ellos ponían en el pentagrama la música de papá en el piano o en el acordeón o en la guitarra. Entonces ellos escuchaban, iban poniendo en el pentagrama, iban sacando la partitura de las canciones de papá. Y luego pues ya entre ellos... Esto era un poco hacer la música a seis manos. Exactamente, así es, claro. O sea, papá silbaba, decía... Una parte esencial en de la su creación vida. musical Sí. de Jorge Salas Indudablemente, porque ellos son los que transformaron ya al pentagrama las notas que papá ponía en piano, en acordeón o en guitarra, que fue un virtuoso de los tres instrumentos, mi querido papá. Luego de que llega a Quito, ¿en qué comienza a trabajar o cuáles son las perspectivas? Debe haberles comentado en estas tardes y noches y sobre todo a veces que jugaban 40 en familia por las fiestas de Quito. Sí. Les tiene que haber comentado cómo construyó su vida ya en Quito, ¿no? Claro, él era un hombre extremadamente honesto y sincero. Y desde cuando nosotros éramos jóvenes, él no tuvo nunca empacho de comentarnos cómo, después de su orfandad, pues quedaron en una situación económica bastante difícil. Y
cada uno de los hermanos tuvo que buscarse la forma de salir adelante. Y justamente en esas reuniones familiares, eran unas reuniones que ansiábamos tener nosotros porque papá nos contaba un lujo de detalles. Perdón, Marco. Pueden ver en la parte superior de la pantalla ya. Entiendo que sí, esa ya es la foto de los barrieros, ¿no? Exactamente, sí. Así es. Entonces, Sí, Marco, sí, cuando comentaba entonces cómo llegó, cuáles eran sus sueños, ¿no? Trabajos insólitos, si se quiere, risibles, si se quiere, pero nunca tuvo empacho en el esfuerzo, en el trabajo. Yeah. Ya cuando llegó a Quito, pues su hermano Luis, que le precedió en la llegada a Quito. Él ya estaba acá. Ya estaba acá, ya era un empresario del transporte. Y también le enrumbó por ese lado para un poco... Claro. Para tener de qué vivir económicamente y hacer lo que le gustaba, claro. No eran esencialmente... Música, pues, y nunca en la vida papá, digamos, se sostuvo económicamente ni sostuvo la familia por la música. Más bien él también incursionó en el ámbito del transporte público. Con el hermano fueron los primeros creadores de la cooperativa de Ecuador. Quito. Quito primero. Claro. Primero fue el transporte urbano. Marco, escuchemos una parte de Mi Quito es un Edén de maravilla para... debo admitir que es la canción que más disfruto. Papá ha estado escuchando unas que no son muy conocidas y que yo espero que ahora podamos relanzarlas, digamos, para que... Todas ellas sí, son realmente... Pero debo admitir que tengo pasión por esto. Esto es Mi Quito es un Edén de maravilla. Aquel día que te fuiste, yo comienzo mi sufrir. Aquel día que te fuiste, yo comienzo mi sufrir. Consuelo en mí ya no existe desde que te vi partir. Consuelo en mí ya no existe desde que te vi partir. Dejaste en mi corazón clavado este gran dolor. Dejaste en mi corazón clavado este gran dolor. Un dolor que está siendo herida, que jamás se ha de curar. La noche de tu partida yo nunca podré olvidar. La noche de tu partida yo nunca podré olvidar. Dejaste en mi corazón clavado este gran dolor. Dejaste en mi corazón clavado este gran dolor. Un dolor que está siendo herida, que jamás se ha de curar. La noche de tu partida yo nunca podré olvidar. La noche de tu partida yo nunca podré olvidar. Listo. Bueno, se resiste Mi Quito es un Edén. Seguramente es por mi voluntad de que se hace. Pero bueno, de acuerdo a los colegas que están haciendo la edición, me dicen, pero es que este era más importante por el invitado. Esta canción tiene entonces una historia. Jorge Salas Mancheno despide a su primer hijo que se iba a hacer guardia marina. Exactamente, ¿sí? así es. Por favor, entonces, ¿cómo nace esto, Marco? Bueno, pues
luego que terminé yo mis estudios en ese precioso colegio Sebastián de Benalcázar, Ya. yo quise hacerme marino, Ujú. por todas las cosas que ello conlleva cuando uno es joven. Dice, bueno, ser marino, pues no, es una Parece maravilla. que los botones que brillan Atraen llaman mucho a la las damas. atención. Sí, sí. Entonces, papá estuvo muy triste porque era un hombre querendón, extraordinariamente cariñoso con sus hijos. Y el separarse de uno de ellos, pues, la víspera nadie se enteró. La víspera había estado componiendo esa canción en el piano. Y cuando yo me embarcaba al bus en el Ministerio de Defensa, por allá por la Recoleta, con el resto de guardias marinas para irnos hacia Salinas, pues ahí tuvo un gesto extraordinario, que con sus amigos músicos, mientras yo me acomodaba en el Una bus, serenata de él me dio despedida. una serenata de despedida, exactamente así. Y esta canción la tituló Tu partida. Ya, Fue un momento doloroso y triste para ambos. claro que Y sí. es una canción muy linda también, que asimismo ha sido grabada por diversas bandas. Esta canción, Tu partida en banda, es una cosa preciosa, linda, con todos los instrumentos. Y en la voz de mi papacito, que ya no está con nosotros, pues lo acabamos Sí, de claro, escuchar. pero además trae Una cosa toda esa preciosa. añoranza, ¿no? Claro. A ver, Y todas las canciones de él tienen bien. una historia de Ese vivencia. sentimiento, claro. ¿Cómo era Marco con ustedes? Porque siendo querendón como usted lo describe, Así es. no hay duda de que también ese compromiso, eso de haber entrado con su hermano Luis Salas Mancheno al trabajo del transporte, pero no perder esta parte de la canción, de la música, Así de es. la alegría. Un día a día, ¿recuerda usted un día entre diálogos entre Jorge Salas, su mamá y los hijos? ¿De qué se hablaba? ¿Qué comentaban? Bueno, siempre papá en el seno de la familia era un hombre que tenía por principio inculcarnos el asunto de la música. Y en nuestra casa, le comento, don Francisco, que casi a semana seguida estaban artistas de todas las tallas que usted puede imaginarse. Hemos visto en el corte Aquellos las que fotos, ¿no? comenzaban, aquellos que ya tenían su fama, aquellos laureados, y todo el tiempo estaban ahí por invitación de papá o porque simplemente ellos querían hacer música. Y parte de eso éramos los pequeñitos que estábamos por ahí. Papá nunca nos prohibió no estar allí, simplemente que tengamos la moderación, que hagamos silencio, pero disfrutamos extraordinariamente de todos los artistas nacionales en casa. Era además entonces un centro de reuniones, Claro. era además un compartir, y seguramente de ahí nacían algunas otras letras, ¿no? Claro, ¿Usted ¿cómo no? recuerda que a lo mejor en la casa alguna letra que ustedes les escuchen con otros amigos de Jorge Salas ir formando, o a lo mejor tomando datos su papá para construir alguna de las canciones que a Quito le cantó muchas veces? Bueno, ¿no? claro. Precisamente mientras hacían música y mientras contaban sus anécdotas cada uno, pues habían palabritas que a papá le sugerían la próxima canción. Por ejemplo, alguna vez, me acuerdo, el Posito Ortiz comentaba de un ahí, relicario que a él le habían regalado en la Ciudad de México. Papá con esa palabra, el relicario, dijo, muy bien, voy a hacer una canción a Quito que se llame Mi Relicario. Y es una canción preciosa también, entre una de las 6 o 7 que tiene hechas a Quito. Y así, por ejemplo, hay anécdotas Nacían con mi de los hermana, por diálogos, ejemplo. Claro, ¿verdad? de los diálogos y de las A su hermana vivencias hay una diarias. canción también. A mi hermana Mariana, que fue la adoración de mi papá, Mariana Salas. A ella le hizo una canción que se llama pues Mi Morenita, cuando todavía era hija de familia. Como papá daba la vida por ella, porque siempre Es la los padres única tenemos, mujer. no, son dos Son mujercitas. dos mujeres. Hay otra menor, que es María, pero en realidad Pero que es la primera mujer la de- primera claro, mujer de él era donde Era igual entregó que su Marco, cariño. el primer Claro, varón y el exactamente, primogénito, así es. claro. Y entonces, cuando ella era soltera y todavía estaba como hija de casa, le hizo la canción Mi Morenita, que tiene una letra muy linda, muy cariñosa. Hasta que consiguió un novio y se casó. Ya. Y le volvió a hacer otra canción que le tituló Mi Negra Ingrata. Pero además ¿Por qué le dejó? claro, el sentimiento le provocaba el día a Claro. día, y eso
O sea que los hijos son una gran inspiración para la esta. Y Mariana es Exactamente, la así madre es. del joven que cantó entonces el Día del Marianita Niño, ¿no? es la madre de Héctor Enrique Montenegro Ya. Salas, que Que tiene canta una voz ella, realmente muy- privilegiada y es Nos muy hubiese linda. gustado. Ese día intentamos conversar Sí, que nos acompañara, pero algún otro rato que y él recordemos. estuvo muy emocionado de venir, pero desgraciadamente por asuntos laborales Ya. no pudo estar aquí. Marco, entonces la otra, yo diría, la otra forma de rendir un homenaje, que además recordar esto de la vida es, nos habíamos quedado un poquito cortos con el tema del noviazgo y el matrimonio, terminan Sí, casándose, sí. claro, nada menos que tú eres la reina de mis amores, pues, ¿no es cierto? Exactamente O sea, el así. balcón quiteño Así dedicado es. a la Es mamá. dedicado a mamá. Y que eso provocó que muchas veces a otras reinas de Quito, por las fiestas de Quito, se cantaran en esos balcones. Claro, cómo no. Y esto yo me atrevo a decir que aparte pues de que Últimas Noticias en ese tiempo comenzó a fomentar un poco de las fiestas de Quito, Claro. porque la fiesta de Quito en aquel entonces era en todas las calles del centro histórico de la ciudad, Cada uno donde de no los habían barrios. diferencias ni sociales, ni económicas, ni de ningún tipo, pero todos los paisanos de la ciudad, chagras y de la tierra, nos reuníamos, y digo nos reuníamos porque yo jovencito todavía también iba por ese camino. Y entonces, Estamos hablando año 46, 47. 47 por ahí, Ya. ellos conformaron con un grupo de amigos, entre ellos don Jaime Gordón, Gonzalo de Vintimilla, un pianista fabuloso, papá, y el guitarrista Nelson Dueñas, que ya es fallecido también, formaron un grupo musical, se mandaron a hacer unos sombreros de paja toquilla con la cinta de la ciudad, y su trayectoria era salir desde la casa del autor de la ciudad, del balcón quiteño, recorrer la calle Guayaquil, llegar hasta ¿Cuál el era la centro dirección histórico. de esa casa? Era ¿Recuerda, Marco? Obispo Nuño de Valderrama y Las Casas. Y Las Casas. Donde desde ese día, desde 1946, sin fallar, y no lo vamos a dejar de hacer, se arreglaba un balcón quiteño con flores, con las fotos de papá, Y se iniciaba la las serenatas. Y la trayectoria era ir a dar la serenata al presidente de turno, luego pasar al alcalde de turno y luego ir a la casa de la reina elegida de turno. Y si era posible con el alcalde y el presidente también. Claro, bueno, y se armaba el baile y se armaba la cantata, precioso, eso era una cosa muy, muy linda. Marco, y ahí es pues que Balcón Sí, Quiteño, perdone se que le interrumpa, transforma, sí. pasa a ser un poco el himno de las fiestas de la ciudad, hasta hace unos 14 años más o menos, en que Edén de Maravillas lo Toma reemplaza la posta, ¿no? ya como música de fondo de la elección de la reina de la ciudad, y que se mantuvo durante muchos años, hasta hace unos 2 o 3 años que cambiaron. Ustedes ya. han dejado de iniciar esta serenata que tenía, que además era identificaba mucho a Quito, ¿no? Que la serenata, a veces uno dice, bueno, ¿por qué le dan la serenata al presidente o al alcalde? A la reina todo el mundo dice, está bien. Pero claro, son esto de ir generando una ritualidad de las fiestas. Exactamente. ¿Qué ritualidades más se acuerda usted? La Unión Nacional de Periodistas se va sumando a Últimas Noticias, generan la corrida de la prensa, que era la corrida de Exactamente toros, así es, y exactamente también así es. las canciones del papá en la Plaza de Sí, Toros, sí. tanto en la del Monte como en la de la Ex- Iñáquito, frente a la Casa Barrial de los Antillán Salas, sería. Exactamente así es. También, ¿no es cierto? Claro, y es muy simpático porque, por ejemplo, cuando existía la fiesta de toros, el público era el que le pedía a la banda o bien Balcón Quiteño o bien Edén de Maravillas. No había corrida en que no tenga que tocarse esas dos melodías, porque además tienen un ritmo muy español, Bueno, sí, sí. muy aparte del pasacalle, pero tienen un ¿no? cierto Es dejo. acorde. Sí. El propio pasacalle, que nos Claro. disculpen los que hacen música, el propio pasacalle sí Exactamente. tiene esa parte de música española, Evidentemente, ¿no? así es es, la así música es. mestiza que digamos así, Exactamente. no, así es, no sí. llega a ser Tiene la parte esta, del pero paso doble, tiene Exacto. una parte del albazo y creo que por ahí Y se sale va construyendo el pasacalle. Así mismo, perdones a los Sí, entendidos sí, musicales pero que nos vayan a pero decir que un poco, no es sí, así, pero un poco es lo que estamos desde ensayando a lo que hemos entendido. Así es. ¿Le gustaban los toros a Jorge Salas Manchelo? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Era de ir a la plaza. Claro, Cuando escuchaba la música. él estaba ahí, iba llevando a la familia, especialmente a mi mamá, porque nosotros éramos un poco más pequeños y a veces pues no estábamos en la agenda de papá. Claro. Pero ha sido concurridor a esas veces. Marco, ¿el papá tenía algún equipo de fútbol que, como estés viviendo la ciudad un poco, era de la ciudad del equipo o bueno, Claro. todavía ahí en esa época, no sé si en Chimborazo había ya algún equipo de primera? No, Pero papá ya prácticamente era quiteño. Ya. De corazón, desde que Juró, puso sí. sus pies aquí, creo que juró en su corazón y en su alma la quiteñidad. Papá sí fue un hincha, pero a muerte del Aucas, Claro. precioso de aquellos tiempos, que se jugaba en el arbolito y de los actuales. Sí. Los Y de autistas no dejamos de tener un equipo precioso. Bueno, yo me Marco. pertenezco a la Liga Deportiva ya. Universitaria porque yo Pero jugué usted así. jugó Claro, también. sí, claro, jugué hace mucho tiempo. ¿Y qué dijo el papá cuando no fue a parar Bueno, entonces en él la era caldera muy del respetuoso sur? de Ya. las decisiones de los hijos, muy respetuoso, nos Así apoyó como- y todo. Pero Así lo que como yo no se me fue a la olvido- Marina, Claro. se fue a la Liga. Claro. Bueno, por Pero, lo menos ejemplo, ahora dicen que son los reyes de copa, diría. eso nos queda. Ya. Pero por favor. Aunque Entonces papá era Aucas hincha está del saliendo Aucas, adelante, claro. ¿no? Entonces era hincha del Aucas. ¿Llegó a jugar el papá en el No. Estadio del Arbolito? No, pero sí Pero llevaba a los asistió hijos. a los partidos Ya. en el Estadio del Arborito. Y ahí era donde tenía su grupo de amigos, la hinchada y sus Ya, fans. claro. Y le cuento como anécdota que a los partidos de fútbol papá llevaba la guitarra. Claro, Porque bueno. además a mí me llevaba Como de buen volvedor, autista. porque Ah, sí, así para- como decía, para porque no traer se la quede guitarra. mucho tiempo para traer la guitarra, porque Ya. papá sí se quedaba. Ya. Oiga, entonces en el Arbolito se escucharon las canciones. Claro, Ahora el claro. Arbolito, yo diría, ha tenido una transformación. Y esa transformación también es buena porque es una especie de plaza ahora que no se juega fútbol, pero donde se organizan para iniciar las marchas a Así favor es. o en contra. Así es cierto? ahora, O sea, así es ahora. En esta esquina que sería la Tarqui y... La Tarqui y 12 de octubre, Tarqui, exactamente. 12 de octubre, Exactamente, donde así es. está lo que se llama la Corte Constitucional. Actualmente, Antiguo así es. Tribunal Constitucional, ¿no es Así cierto? es, sí. Bueno, esperemos que cumplan con el deber que tienen ellos. Eso también, sí. esperamos todos, eso esperamos todos. Marco, entonces, auquista, Sí. o sea, más quiteño no podía ser, Claro. creador del balcón quiteño, creador del Edén de Maravillas. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? En el transporte él se dedicó a transporte interprovincial o Sí. el urbano que usted nos dice, fundaron sí. con su hermano mayor, ¿no? Luis Salas. Luis Manchego. Salas Mancheno, sí, efectivamente. Entonces, ellos pues fueron los primeros inversionistas, los primeros que corrieron los riesgos para constituir estas empresas que gracias a Dios pues ahora son... La una es Transportes de Ecuador La una es y en Transportes la de Ecuador. de los buses urbanos No, ya no. ellos dejaron ya luego de un tiempo precisamente para formar la nueva empresa que es Transportes de Ecuador, Ya. de los cuales pues el único socio fundador que quedaba era mi padre, fue el último. Y hay una serie de transportistas, empresarios que también les han tomado la mano y están Y van sacando tomando la adelante posta, como es, pues, y como usted conoce, una de las mejores Sí, empresas y una de transporte infraestructura con internacional. todo, sí. Formidable. Ahora nomás están trayendo 54 buses de 2 pisos que son... de dos una- pisos. De 2 pisos, son una Para maravilla. transporte interprovincial. Para transporte interprovincial. Ya son tipo europeo. Lo que en Es una Europa maravilla. o en el sur de América se llama los cochecama. Exactamente, ¿sí? Para exactamente. Sí, los sí, sí, largos sí. viajes. Sí. Siguen haciendo que es Quito, Guayaquil. Quito, Exclusivamente Quito, Guayaquil. ¿sí? No, Sí. usted no sabe si van a ampliar a lo mejor. No, y creo que no es la intención porque No, ellos es quieren más o mantener menos esa mantener ruta eso. para poder mantener El los costos y servicio. mantener una calidad del servicio. Que eso es lo Marco, prioritario. para no irnos y luego del corte volver con un tema, yo le quería preguntar, se me quedó en la mente porque papá también siempre le gustó, en cambio a él sí le gustó que los hijos se hagan militares y por lo tanto 2 terminaron en la Marina. Ah, sí. Y, lindo, ahora qué está lindo. un nieto también ahí. Ya. ¿Qué pasó? A lo mejor hay otra canción del regreso. No, precisamente yo estuve hasta segundo año allí. Ya. Pero por asuntos En esa de... época era en Salinas. En la Salinas, escuela era la naval, base ¿no? naval en Salinas.
Yo tuve un problema de salud personal bastante difícil que me obligó a retirarme casi como 4 o 5 meses, con lo cual me desfasé. Claro. Y pues por dignidad, porque me quisieron ofrecer que podía que no ser, sea pero, oficial de línea. claro, entonces yo dije, no, yo quería ser oficial de línea para manejar mi buque. Si no puedo eso, si no puedo eso, voy de mejor regreso. no. Mejor no. Pero eso concluyó en hacer una ingeniería mecánica. ¿Fue aquí en Quito la ingeniería mecánica? No, yo tuve la oportunidad, hice una aplicación en ese tiempo, la República de Checoslovaquia ofrecía becas, una de las pocas que en ese tiempo ofrecía becas, porque los costos en los países occidentales eran muy onerosos, muy elevados, y no había las posibilidades económicas. Entonces apliqué, se me otorgó la beca, y fui para allá y estudié en Praga. En Praga, preciosa ciudad, ¿no? Sí. O sea que... Y pues regresé de allá como a los 8 años a mi ciudad, y pues aquí estoy, creo que he puesto un granito de arena también. En algunas... Todo lo que mi país hizo por mí. Vamos a hacer un corte y volvemos para seguir dialogando sobre Jorge Salas Mancheno, el trovador de Quito, y espero poder ahora sí escuchar ya la canción El Edén de Maravillas, ¿no? Es un poco así como, claro, sí, es un poco así como, ¿a qué horas tocan? Espérense, ya viene, enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta. La radio Democracia. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Mi Quito es un Edén de maravillas, poblada entre 1000 versos y canciones. Mi Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidas melodías. Pareces una reina de leyenda, luciendo la corona de su historia, que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en la alameda. Que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna en la alameda. Mi linda capital, bajo tu cielo, surgió mi ser y aquí quedó mi vida. Mi linda capital, bajo tu cielo, surgió mi ser y aquí quedó mi vida. Hondo en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Capital bajo tu cielo, surgió mi ser y aquí quedó mi vida. Mi linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser y aquí quedó mi vida.
Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón, tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Estamos de regreso dialogando, son los programas, hemos tenido el gusto de iniciar, este ya es el tercero. Marco, con todos los problemas tecnológicos que a veces puede tener, pero que queremos, que no disminuye nuestro entusiasmo frente al homenaje a Jorge Salas Mancheno. Muchas gracias. Se pudo escuchar ya la canción, están ahí escuchando el Edén de Maravilla. Cuando llega a San Blas, papá, ¿no es cierto? Conoce a muchas gentes de la música. Sí. ¿Usted recuerda qué gentes nomás eran las que terminan siendo el vínculo de Jorge Salas Mancheno con la música ecuatoriana? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo ya tenía por allí unos 8, 9, 10 años más o menos, y me recuerdo como si fuese ayer. Claro. Por ejemplo, la amistad entrañable que hizo con ese extraordinario músico y compositor Marco Tully Drobo, papá de Homero y Drobo, que a través de él precisamente hicieron amistad con el hijo también. Claro. Otra de las personas infaltables de mi casa y con una amistad que le brindó a mi padre fue el famoso Pollito Ortiz, quien acompañó durante toda su vida con la guitarra al dúo Benítez y Valencia. Exacto, con Guillermo Rodríguez, con Joel Sánchez, un mexicano que integraba Los Brillantes, con Olguita Gutiérrez, con Los Reales, con Eduardo Erazo, en fin, con Huberto Santa Cruz, el pianista, ¿no? Maestro de piano. Y entonces topar esos nombres era como topar la élite de la música nacional. Y entonces... Sí, bueno, mientras conversamos y analizamos un tema más, yo decía, Jorge Salas Mancheno, de Quimia, viene a Quito, pasando por Guayaquil, y de pasando es un provincianismo que quiere usar para decir pasó primero por allá. Va construyendo una imagen de una ciudad, yo diría con un gran avance, va construyendo una capital de ilusiones. La canción esta nos genera, yo diría, nos genera varias opciones de trabajo, ¿no? Está la Universidad Central del Ecuador, por supuesto, en provincia, el que el hijo sea médico, el que el hijo sea ingeniero, el que el hijo sea abogado, genera una actitud frente a la ciudad. Y la ciudad va creciendo. Y esta ciudad que va creciendo, que va teniendo su plaza de toros, que va teniendo, claro, sale de la Belmonte, sale a la Viña Quito, decíamos, y también la música va teniendo características distintas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la calle en la que yo supongo habrá cantado en algunos de los balcones Jorge Salas Mancheno, que es la calle La Ronda, que ahora es una calle turística, ya no es tiene restaurantes, tiene muchas de las cosas que uno puede visitar, están varios museos, pero ahí encontramos un homenaje que le hace el municipio de Quito a Jorge Salas Mancheno, y este homenaje es tener un rostro. Marco, ¿qué significa para la familia ir a La Ronda y encontrarse con la foto del padre ahí, ¿no? ¿Es un homenaje, evoca qué? Bueno, a la inmortalidad de alguien que dio su vida y que le cantó a la tierra que quiso. Y cada vez que vamos por allí, evidentemente, nos coge ese sentimiento de agradecimiento y de bondad a la ciudadanía de Quito, porque fue ella la que de alguna manera impulsó a que el municipio de Quito le rindiese un homenaje a papá con un mosaico donde está el rostro de mi padre. Pero 2 ocasiones le condecoró el municipio. ¿Cómo no? También, no sé si tuvo el premio Eugenio Espejo de la música. No. O el premio nacional condecoración. Premio nacional condecoración al mérito cultural y musical. Lo obtuvo de la Asamblea, del Congreso. Ah, ya, del Congreso Nacional. Sí. ¿Galo Plaza le condecoró también? No. Pero hay una condecoración de la Presidencia de la República. Claro, cómo no, también sí. Pero no fue precisamente en el periodo de Galo Plaza. Me parece que fue en el periodo de León Febres Cordero, me parece. Febres Cordero, más bien ya entrados al retorno de la democracia. Sí,
Y pues mi padre siempre fue un hombre modesto, sencillo, nunca estuvo esperando sino los homenajes que espontáneamente venga de la entidad Pero o del hubo pueblo. homenajes en vida, por Sí, supuesto. sí, Hubo muchísimos, homenajes en de diferentes vida. instituciones, Y de diferentes estamentos, de tal manera que sí, él Y el fue mayor reconocido en homenaje, vida. ¿no? Y el mayor homenaje, esto de que sus canciones tengan más de 50 años de vida en algunos casos, y esperamos que las otras que fueron escritas después sigan. ¿Recuerda Así usted es. cuál fue la última canción que escribió, que tengan ustedes noticia de esta? ¿Algún vals, otra Quito tal vez? Bueno, sí, más bien otra otra canción a Quito. Quito, sí. Aparte de que también escribió pasillos, y un Ya. pasillo porque no se olvidó nunca de la tierra que lo vio nacer, de Riobamba. Tiene un pasillo que se llama Riobamba de mis encantos. Ya. Y me parece que esa fue la última creación de papá. El pasillo. El pasillo Riobamba de mis encantos. Pero en esa misma época o periodo, él creó otra canción muy linda, que es Viva Quito. Viva Quito. Porque Ya. tiene otras a la ciudad, ¿no? Fiesta quiteña, Sí. la farra quiteña, momentos bohemios, que es una cosa muy hermosa, muy popular. Que muy- dice muy mucho de dicha. las vivencias de la Claro, ciudad de la época, claro. ¿no? Y de Porque eso que dice- no deberíamos perder, a lo mejor. En la Introduce esta canción, por ejemplo, Momentos Bohemios. Póngame quiteña linda, pero prontito un trago en la mesa, que viniendo de sus manos no hay dolor ni de cabeza. Y son Imagínese, versos sí, así, ¿no? Y habrá sido que, claro, pero además son versos que narran no solo la forma de ser del quiteño y de su chispa, que le Así dicen es. la chispa quiteña. Así En casa, cuando el papá organizaba las fiestas de Quito y se sumaba a la Unión Nacional de Periodistas, a Últimas Noticias, ¿Cómo no? ¿qué otros juegos, qué otras fiestas se hacían en donde las bandas con seguridad tocaban estas canciones? Sí, pues efectivamente, en casa nunca dejamos, Ya. porque realmente más que el cumpleaños y el santo de papá, él se festejaba el 5 de diciembre. Ya. Y pues nos honraban con su visita a la banda del municipio, la banda del ejército. En alguna acudían ocasión a inclusive la- estuvo la banda de la Marina, el coro de voces de la HCJB, que era conformado por unos gringuitos americanos, una linda gente que les gustaba nuestra música. Llegaban a saludarle y hacerle un homenaje, y pues un desfile de artistas que pasaban por allí a saludar al maestro y al amigo. Ya. Porque adicionalmente de esto, debo decirle que papá fue un hombre muy solidario con sus artistas amigos, porque como usted conoce, pues la música aquí en el país hasta hoy no es una la cosa música que sea abre, para vivir. pero abre puertas. Abre puertas. ¿No? Y entonces papá fue muy solidario con sus amigos, y personal y económicamente siempre estuvo atrás, siempre Ya. estuvo pendiente en sus enfermedades, en sus cosas, en sus... Y por eso es que le querían y se hizo querer, ¿no? Aparte de por su arte y por su ser colega de arte, digamos, de todo. Marco, en medio de todo eso que es un poco la realidad de los ecuatorianos, que es una forma de ser, yo diría, ¿cuál fue el primer trabajo de su papá ya acá en Quito? No el de Guayaquil, sino, o si nos comenta algo de Guayaquil, pero aquí en Quito, ¿y cuál fue su último trabajo antes de un poco ya entrar al descanso? Quizá después también su enfermedad que le limitó. Sí. Hemos visto una foto donde está ya en una silla de ruedas, que fue después de un paro, fue una... Él tuvo un accidente cerebrovascular y le dejó hemipléjico del lado Ya. izquierdo. Y su mayor dolor Claro. después de eso fue simplemente que su manito Ya no podía rasgar la guitarra, ni el piano, ni coger el acordeón. Ya. Y realmente por eso sufrió mucho. Claro. El primer trabajo de papá realmente es un pasillo que se lo dedicó a su mamacita, a mi abuela, Ya. que se llama Amor Eterno. Es un pasillo Es un dedicado a pasillo, la mamá, sí. o sea, a la abuela, A la doña mamá, Pastoriza. A doña Pastoriza sí. Manchena. Ahí Exactamente uno así es. entiende por qué nuestra colega periodista tiene ese nombre, se llama, ¿de dónde sacaron el Claro, nombre? claro. Es de la abuela. Es de la entonces, abuela, claro. es de la abuela. Ya. Y entonces ese pasillo fue premiado con la medalla de oro y el premio al mejor pasillo nacional en aquel entonces. Ya. Luego de eso viene Balcón Quiteño. Y Pasó antes de su de morir. No, antes de su enfermedad. De su enfermedad. Ya. Sí, él terminó un danzante
que se llama Recuerdos, que no ha sido grabado ni ha sido O sea, está puesto en inédito, partitura. ese solamente y está, tiene, claro, está la letra, está pero hay algo de musicalización sí, también. sí, está la música, más bien la música. Ya. Ah, más él, no, bien eso. él no puso la letra. Y justamente a raíz de que tuvo este accidente cerebral, me encargó a mí que yo le pusiera la letra. Ah, Y o sea con que esta ya es una canción compartida. Con un poco de descuido, yo me demoré y ya no le alcancé a presentar. Bueno, pero entonces hay que presentarla, Marcos. Pero la tengo escrita. Y en algún momento va a haber que completarla y presentarla, Ojalá sea. y presentarla al público. Ojalá sea. Y es una cosa muy linda, además. Sí. Sí. Yo me alegro además de que haya de esta sensibilidad del padre creador, Marco, que haya heredado también esa sensibilidad. Muchas gracias. Un sorbo de agua, si es que... ¿Cuánto le agradezco? Pero para mí, sinceramente, que gente de provincia es un poco como que se replica la historia de muchos ecuatorianos que viven aquí. Pero es así, es así. Pero que además demuestra esa parte sentimental de lo que es el ecuatoriano, que no es que sea dramático, sino que es sentimental y al mismo tiempo es alegre, Así es, pero además es solidario Así y es que lleva con una condición humana que nos valoran en todas partes del mundo. Sí, el ecuatoriano tiene sí. esas características y a veces no somos capaces de reconocernos así. A nosotros mismos. Exacto. Así es, sí. Marco, ese reconocimiento del ecuatoriano más profundo que representan su padre, su tío, ¿no es cierto? Así es. Este ecuatoriano, ¿qué debería pensar ahora para rescatar este enamoramiento de nuestro país? Pero ya no solo cantarlo, diría yo a veces, sino que, ¿cómo podemos expresarlo? Usted que vivió con un creador, que es hijo de alguien que se expresó también de la ciudad y del país, ¿qué hacemos? ¿Cómo rescatamos que los jóvenes vuelvan a esta música, vuelvan a esta creación? Bueno, yo creo que un parte de que la juventud se haya deslindado un poco de su identidad musical, de su identidad propia de ecuatorianos, es la tecnología. Ellos tienen ahora acceso a una cantidad de música a nivel del mundo y pues los jóvenes un poco... se vuelve más comercial, menos sentimental. Exactamente. Y aparte de eso, con mucho dolor debo decir, por eso es que debo felicitarle, Francisco, por su programa, porque muchos más de estos deberían hacerse a diario y en todas... Y tenemos gente y para hay eso. gente para hacerlo. Hay ecuatorianos. Porque esa creo yo que es, que es el camino para que los jóvenes retomen la identidad musical de nuestro país. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, con mi primera hija. Ella era igual que todos los jóvenes, la música nacional. Inclusive medio como estatus social, no les interesa escucharla porque pueden decir que no es de aquí o de allá o de más abajo. Sí, claro, sí. Pero con el fomento de casa, con el fomento personal, con hacer escuchar la música, con estar pendientes, más a la simplemente cultura, ahora adora a Julio Jaramillo, adora las músicas de papá, adora la música ecuatoriana. Y eso creo que hay que hacer. Y por eso vuelvo a reiterar mi felicitación, Francisco, gracias, Marco, de que este programa tiene que tener la audiencia y la regularidad, porque eso es lo único que va a rescatar nuestra música en los jóvenes. Tenemos en este que es dialogando, viviendo la ciudad, o sea, todo lo que pasa. Precioso, claro. Por suerte, como es la ciudad, yo debo decir, mi especialidad es más la política, pero los periodistas estamos, digamos, hechos para trabajar. Son multifacéticos, que eso es lo bueno. Para trabajar todas estas áreas. Pero yo diría, claro, aquí en Quito están los conflictos políticos, los conflictos sociales, pero también está la creación, están los pintores, están los músicos, están los profesionales como usted, Marco, que ya han dado al país, y están los jóvenes, muchos que vienen a estudiar, que se están preparando, pero a los que les queremos invitar con homenajes como este que hacemos a Jorge Salas Mancheno, a recordar que un pueblo que no tiene historia se pierde. Y nosotros tenemos historia y por suerte memoria también. Así es, Francisco. Marco, ¿qué características podríamos decirles a los ecuatorianos y a los ecuatorianos en el mundo que nos están viendo? Le cuento que hay reportes ya, por suerte, desde el inicio, con toda la complejidad que significa lanzar ya un nuevo producto y que es Democracia TV. Claro.
hay reportes de lo que estamos haciendo, les gusta, Qué lindo. nos dicen esto hay que cambiar, esto puede modificarse, pero ¿qué características diría, ya no solo como hijo primogénito de Jorge Salas Mancheno, sino como un ecuatoriano que deberíamos reflejarnos a través de Jorge Salas Mancheno? ¿Qué más rescatamos? Debe haber tenido cosas malas también. Claro, Pero, por supuesto, pues así es. claro, si no, Porque no, dice, si no, no cuando- habría escrito también. Pero claro, así es. Todo eso forma Claro, parte de los sentimientos. exacto, sí. Mi padre no fue un hombre santo tampoco, pues fue un bohemio a capa y espada. Pero lo que sí, él siempre fue un hombre prudente, responsable. Y entonces, él sabía sus límites. Claro. Pero como era un hombre tan aplaudido, tan homenajeado, también pues tenía sus pequeños pecadillos. Pero nada fuera de lo común. Y entonces... Lo que solían decir normal. Normal. Con no, gran aporte, pero normal, sin hacer daño a nadie, Exacto. ni que le duela a nadie. Que es lo importante, ¿no? Que es Sí. justamente el respeto y Claro, esa consideración claro. al ser humano. Claro, claro. Y en cuanto a lo que usted me manifestaba, sí, pues yo creo que uno de los, la base fundamental que tienen que tener estos programas para no solo difundir y volver a traer al seno de la cultura musical nuestra a los jóvenes, sino difundir la imagen de nuestro país hacia afuera, que hasta ahora no es muy conocida. Son este tipo de programas que ahora, gracias a la tecnología, Sí, pueden claro, llegar los pueden al encontrar, sitio sí, más sí. recóndito del mundo. Y eso en realidad es un mérito y un agradecimiento que debe dar no solo el gobierno, sino las autoridades a algunos que con esfuerzo, como usted, como otras personas que le acompañan aquí, están haciendo este tipo de eventos. llegar, ¿no? De descubrir Y no además solo- a los ecuatorianos en todas sus Y facetas. como bien usted dice, no solo en la música, también en el arte de otro tipo, en el arte plástico, en la cultura, en la poesía, la literatura, en el baile, en la danza, en la forma propia también en que tenemos de pensar en nuestras costumbres criollas, que también poco a poco van desapareciendo y que es una pena. Voy ahora a recordar a su madre, doña Ida Carrera, dueña del Balcón Quiteño. ¿no es Así cierto? es, Con así esa es. iniciamos la entrevista y decía, este Balcón Quiteño produjo 5 salas carreras, ¿no es cierto? Así es. Este Balcón Quiteño, ¿en dónde lo podríamos ubicar? ¿En qué parte de Quito, digamos, en qué parte nomás se imagina Marco Salas que puede encontrarse este Balcón Quiteño? ¿En todas las casas? ¿En los departamentos? ¿En los conjuntos? ¿En dónde se encuentra ahora un Balcón Quiteño? Bueno, yo le debería decir que inicialmente el Balcón Quiteño en la concepción de papá para crear esta canción fue el barrio de San Juan, San Juan. porque Ahí él decía es el balcón que domina toda la ciudad, Ya. adicionalmente porque ahí vivía mi mamacita. Claro. Pero luego de que esta melodía de mi señor padre tuvo tanto éxito, yo encuentro un Balcón Quiteño en todas las casas de la ciudad. Ya. Y es tan verdad que cuando ya comienzan las fiestas de Quito, usted comienza a ver en el centro Cómo que la se gente adornan, saca los ¿no? geranios, Sí, que además es una La flor planta de emblemática Quito, ¿no? de Sí, Quito, y ya comienzan a poner las luces y las banderas con el color de la ciudad, y entonces Se fue el Balcón construyendo Quiteño la está en fiesta. todas partes, se generalizó. ¿Cómo rescatamos el Balcón Quiteño de esta época, de la canción, de las fiestas de estas, a estos multifamiliares donde... ¿Cómo se debería representar, Marco, un Balcón Quiteño ahora? Ay, qué difícil es cuando Sí. ya el concreto Se vuelve de la vida diaria. se ¿no? vuelve de la vida diaria y quita toda esa hermosura que tenía antes Quito en la naturaleza. Pero realmente yo creo que todos ponen su granito Ya. de arena, porque inclusive en esos condominios inmensos que hay ahora, habrá una ventanita entre 100 que saca una bandera de la ciudad, o el dueño del departamento se pondrá su camisetita y su sombrerito con la bandera y los colores de la ciudad. Y eso creo que es suficiente, porque... Marco, si usted tuviese que definirle en pocas palabras a Jorge Salas Mancheno, ¿qué diría? ¿Un hombre trabajador, un músico, un escritor, un pensador, un padre querendón, un riobambeño enamorado de Quito? Todo Bueno, eso, ¿cómo describirlo? Como él entonces? mismo en alguna vez dijo de sí mismo, él fue un chagra quiteño, enamorado
de su ciudad. Después de mamá, su segundo amor fue la ciudad de Quito. Y entonces, en términos personales, ya fuera del ámbito artístico, papá fue un trabajador esforzado, un hombre dinámico, un hombre con una voluntad férrea para vencer los problemas que se le presentaban y siempre supo salir adelante. Y él nos decía a nosotros, muy sabiamente, mijos, la voluntad, poner en práctica algo que uno tiene en el corazón y en la mente, con ganas, con esfuerzo, es lo que les va a llegar a conseguir las metas. No hace falta un título rimbombante, ni mucho menos, sino la voluntad de hacer algo por alguien y hacer algo que sea bueno. Ya en épocas en las que ahora se quiere un poco como que han disminuido, diríamos, los títulos primarios y pasan a las maestrías, los PhDs, todo eso, ¿no es cierto? Todo uno dice, no, también esta esencia humana, esto de construir desde lo que uno puede aportar para hacer un país distinto, está aquí. Y ahora estamos recordando a Jorge Salas Mancheno. Entonces, el último pasillo hacia Riobamba. Sí. ¿Y una última canción tiene que ver con la familia o no? Bueno, no. Realmente, luego del amor de su vida mamá, el amor de su vida Quito, la mayoría de sus composiciones son así. Y otras que, por ejemplo, Calma mi dolor, Loca pasión, que más bien le hablan al amor, al romance. Al día a día de la gente. Al día a día del enamoramiento. Un querendón natural, sí. Y como padre, pues un padre extraordinario. Hasta el último momento de su vida siempre estuvo pendiente de sus hijos. De qué hacemos, dónde estamos, en qué situación estamos, cómo vamos en el trabajo, en fin. Un querendón de los nietos. Y un hombre tremendamente respetuoso de las opiniones y de la idiosincrasia de cada uno de sus familiares. ¿Le picó a él alguna vez la política como al hermano mayor? No, felizmente. ¿No? Ah, no. Qué pena, diría yo. Sí. No, fue un hombre enterado de la problemática de la patria, siempre estuvo pendiente de las cosas, pero no le llamó la atención el ser político, porque una de las cosas que me acuerdo de joven me decía a mí, cuidado te vayas a afilar a ningún partido político, porque para eso hay que tener una coraza de acero. Y entonces, él habrá tenido sus razones, pero... Sí, no es la experiencia. Claro, ninguno de sus descendientes hemos incursionado en la política, en la vida política. Pero no dejamos de estar al tanto, ni de aportar en la medida de lo que somos y de lo que podemos, de que este país pueda algún momento salir de donde estamos todavía, a pesar de los esfuerzos que han hecho unos y otros. Exacto, para no ponernos un poco así como a veces en la vida política nos ponemos dramáticos de que viene el apocalipsis, de ir construyendo un país más equitativo, ¿no? Eso es todo. Una cosa donde todos tengamos oportunidades. Y el creo que eso eso pese, entonces. Exactamente. Claro. Porque eso yo creo que se dará con un cambio cultural de las nuevas generaciones que vienen. Ojalá la política no sea el corazón de los jóvenes que vienen, sino precisamente el amor a su país, a su identidad, y dar poco, mucho o un granito de arena para que se cambie, para que se haga todo lo que se pueda. Y eso es lo importante. Y ojalá pues las nuevas generaciones que ya tienen la posibilidad de viajar a otros países a través del internet, a través de la tecnología, vayan culturalmente cambiando, que eso es importante. La globalización tiene que también ayudarnos a que estemos presentes. Exactamente, así es. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este programa. Sí, señor, así es. Terminando ya, yo sí quisiera que pongamos, ojalá tengamos Balcón Quiteño, son de las dos canciones más populares, así es. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por compartir algo un poquito más, digamos, que era más de la familia Salas Carrera, pero también conocer un poco más a Jorge Salas Mancheno, de quien hemos cantado, hemos bailado, lo podemos ver en la ronda, pero... Y seguiremos haciéndolo. Y a quien no queremos olvidar por su aporte. Gracias por acompañarnos, un abrazo a toda la familia y... Nos quedamos con el Balcón Quiteño. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Mi familia, a través mío, le quiere rendir un homenaje de agradecimiento por sus bondadosas palabras hacia mi padre y lo tendremos como amigo para la eternidad. Muchas gracias. Nos despedimos de Marcos Salas Carrera, pero también
reinventamos, diríamos así, relanzamos a Jorge Salas Mancheno para escuchar. Balcón Quité.